Ya, ¿dónde nos quedamos? Acá no. Aclaración. Ustedes todo, muy aparte que de lo que lo repasemos acá, ustedes tienen que leerlo, ¿no? Nuevo, si no se les quedó algo, repasarlo. Entonces siempre es bueno. O si no, ver los videos grabados, lo ponen en velocidad por 2 y creo que tal vez a algunos sí les gusta estudiar así. Ver videos, que se lo lean, ¿no? En vez de que lo lean. No hay problema, como les gusta mejor, pero estudien. Bueno, las cantidades físicas unidas por patrones, sí, lo voy a hacer más grande. No sé si se lee bien. Me avisan por si acaso en cualquier momento si no pueden leer algo, o si no escuchan bien el audio, me avisan. Luego, bueno, Kelvin expresó que nuestro conocimiento, bla, bla. Ahora, tenemos la cantidad física. La cantidad física queda definida cuando se dan los procedimientos para medir esa cantidad, por ejemplo, ¿no? Tenemos cantidades que son fundamentales, las que hemos visto, ¿no? Que son las básicas, la longitud, el tiempo, la masa, la carga, las que no dependen de nadie. Por ejemplo, la longitud, ¿de quién depende? Una unidad escalar, se llama ya. Una unidad escalar. El tiempo igual es escalar, la masa es escalar, carga es escalar. ¿Por qué decimos que es escalar? Porque no se deriva de ninguna otra. Por ejemplo, la longitud, ¿de quién depende? De nadie, ¿no? Simplemente es una medición de longitud. El tiempo, ¿de quién depende? También de nadie. La masa, no depende de nadie y tampoco la carga. Las cantidades derivadas o las eh, mediciones vectoriales, ¿ya? Las demás son vectoriales. Bueno, entrando un poco al concepto de vectores, un vector no es nada más que una unidad que tiene una dirección y tiene un sentido, ya tiene dirección, sentido y obviamente el parámetro de medición. Por ejemplo, la velocidad. Velocidad se mide en metros sobre segundos, ¿ya? Uy, tenga cuidado con su micrófono y su cámara, ¿ya? Cuidado, Brando. Ya, por ejemplo, la velocidad, ¿de dónde sale? Aprovechando de ver un poco, ¿no? Este tema, velocidad. Ya, vamos a ver el concepto de qué es conocido como velocidad. Ya. Digamos que yo tengo, vamos a ponerle un auto. Ya está medio feo, pero no importa. Tengo un auto acá, futurista, ¿no? Ya. Este auto va hacia la derecha. Digamos que está aquí, está en el punto A, ¿ya? Y la idea es que se va a desplazar hacia el punto B. El ejemplo más sencillo en cuanto a lo que es una velocidad, pero igual es importante que lo recuerden, ¿no? O lo aprendan. Acá entre A y B hay una distancia X. Ya quiere decir que no sabemos o no importa. Ahora, para llegar al punto A al punto B, llegó en un tiempo T, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ponerle que sean 3 metros. Ahora, estos 3 metros, digamos que lo hizo en 10 segundos. Ya, está lento, pero ya lo hizo. Ahora, es importante, como le digo, en física siempre es importante la parte de las magnitudes. Ya, en este caso, las magnitudes son importantes. Ya, tenemos 3 metros de distancia en 10 segundos, ¿no? El ejemplo es sencillo, pero igual es importante que lo sepa. Quiere decir que este auto se desplazó del punto A al punto B, digamos, llegó acá. 3 metros sobre segundo. Ahora, si se dan cuenta, ¿por qué decimos que la velocidad es un vector? Para llegar del punto A al punto B, tiene una dirección, un sentido, ¿no? Hacia dónde está yendo hacia allá.
En este caso, en un plano 2D está yendo hacia la derecha. Si tenemos aquí un eje cartesiano de X y Y, sencillo, ¿no? Está moviéndose un vector hacia la derecha. Eso como ejemplo. Ahora, es tal vez intuitivo esto, pero decimos que recorrió 3 metros en 10 segundos. ¿Ya? Y entonces, básicamente, este es el resultado, ¿no? 3 sobre 10 metros sobre segundo. 3 décimos metros sobre segundos. Ya ustedes lo sacan con calculadora, ¿no? Que más o menos es 3.333 metros sobre segundo. ¿Ya? Y esa es lo que se llama velocidad. ¿Ya? Esa es la velocidad. Y le ponemos una flechita arriba porque la velocidad es un vector. Ahora, cuando vean tal vez un poco de cálculo, van a saber que es la derivada de la velocidad, digo, la derivada de la distancia con la derivada del tiempo. ¿Ya? Entonces, derivando también se sale, pero ahorita no vamos a ver cosas tan complicadas. ¿Ya? Todavía no se ven a la parte de derivada, eso lo van a ver con calma ya en la universidad. Bueno, entonces, eso son lo que es una unidad derivada. No se olviden. Velocidad, por ejemplo, ¿de quién depende la velocidad? De la longitud sobre el tiempo. Ahora, la aceleración es una doblemente derivada, ¿no? Porque depende en realidad de la velocidad sobre el tiempo. Quiere decir, es el cambio de velocidad que tiene en un tiempo determinado, ¿no? Esa es la aceleración. ¿Ya? Y el volumen básicamente depende de la longitud y su masa. Y estas son cantidades fundamentales y derivadas. Ya lo pongo como ejemplo para que se les quede. Ya, por ejemplo, acá las cantidades fundamentales tenemos la longitud, el volumen, el tiempo, que no dependen de nadie. Ya, ese es la teoría en cuanto a que es una cantidad fundamental, no dependen de nadie. Las cantidades derivadas dependen de más de una unidad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos kilómetros sobre hora, que es una velocidad. Kilogramo fuerza, una unidad de igual, de velocidad, ¿no? Perdón, kilogramo fuerza es de energía. Ya, a ver, mediciones. Vamos a entrar a la parte de mediciones. ¿Ya entramos en metrología? No entramos en metrología. Bueno, acá vemos mediciones. Para esta parte ya es la introducción a metrología, ¿no? Para este efecto se requieren dos pasos, ¿no? Que tenemos un patrón y un procedimiento. Por ejemplo, termómetro, ese ya es un patrón con una unidad de medida. Y tenemos una yarda y una pulgada, etcétera. Estos son patrones o unidades de medida, más comúnmente, ¿no? Patrón de longitud, patrón de tiempo, que son segundos, igual a un minuto, 3600 a una hora. Ya sea el patrón que tiene, que un metro decimos que son 100 centímetros. ¿Ya? Y luego están, bueno, los sistemas nuevos que le digo, ¿no? El sistema métrico internacional, el sistema sexagesimal y el sistema inglés. ¿Ya? El que más se utiliza es el sistema, un ratito. Ya. Ya, listo. El que más utilizamos es el internacional, el que vamos a ver, pero igual, si estamos interactuando con personas o físicos de otro país que utilizan el sistema inglés, tenemos que saber hablar el mismo idioma. Yo le digo, esto está a 10 kilogramos, no me van a entender, no me van a entender porque ellos no utilizan esa unidad de medida. Entonces, lo que hacemos es convertir de una unidad a otra para saber y hablemos el mismo idioma, ¿no? Avanzamos rápido. Concepto. La física es la ciencia experimental que tiene por objeto de estudio los fenómenos que produce la naturaleza y comportamiento de la materia inanimada. ¿Ya? Esto inanimada está entre comillas, sí. Inanimada, ¿por qué? Porque no estudiamos em,
los seres vivos, ya, en biología, en química, así como las leyes que rigen el universo en el que vivimos. Ya, bueno, como le digo, la física es considerada una de las ciencias más antiguas, ni siquiera se llamaba física, ya que la astronomía es una de sus subdisciplinas que existía hace muchos años. En definitiva, la física se ocupa de estudiar los principios fundamentales de los fenómenos físicos, las fuerzas básicas de la naturaleza, lo que hemos visto, ¿no? Esto no se lo aprendan de tú a tú, sino que lo importante es que entiendan los conceptos eh, de manera más, no tanto tan palabra por palabra, ¿no? Sino que entiendan realmente qué es lo que quiere decir. Bueno, estudia los aspectos de la materia atómica al que se va a aplicar conceptos derivados de los principios fundamentales. Ya, esto es lo que es la física. Una ilustración. Y van a ver este video igual, el origen, etcétera. Bastante interesante. Ya. Como les digo, que hay que estudiar la física, las propiedades de la materia y la energía, que explican los fenómenos naturales, siempre los fenómenos naturales, ¿no? Y que se pueden revertir. Ahora, no incluye el estudio de las leyes que modifican la estructura molecular de los cuerpos. Por ejemplo, eh, no estudiamos cuando se cambia la estructura atómica, ¿no? Por ejemplo, la quema de una madera. No vamos a estudiar eso porque ya cambia. Obviamente, otra cosa es el calor que produce, ¿no? El calor que produce sí lo estudiamos, pero no el fenómeno en sí, eh, del cambio de la estructura molecular, eso. No se confunda, de que se estudia el calor que produce, sí se estudia, ¿no? Bueno, interacción entre ellos. Bueno, la energía, la materia, el espacio-tiempo, este concepto es bastante interesante si se ponen a estudiarlo, la interacción entre ellos. Bueno, el método científico es lo que le decía, ¿no? Tiene que tener los pilares fundamentales, que son la reproducibilidad. Quiere decir que yo puedo replicar el mismo experimento en cualquier parte del mundo, debe funcionar. Eso es en pocas palabras, lo demás son chachas. El segundo pilar es la refutabilidad. Quiere decir que cuando yo propongo algo, ¿no? Cuando yo propongo algo, por ejemplo, un experimento, me pueden decir, estás incorrecto, ¿ya? Eso es lo interesante, que las cosas van cambiando de acuerdo a nuevos experimentos, nuevas pruebas, nuevas teorías, ¿ya? Bueno, se podrían diseñar experimentos que en el caso de dar resultados distintos a los predichos, negarían la hipótesis de dicha prueba. Básicamente, si yo digo que al caer una pelota va a tardar tanto tiempo y lo replica en otra parte del mundo y no tarda así, quiere decir que mi hipótesis es nula, ¿ya? Bueno, esto lo van a ver ya en estructuras discretas, en matemáticas discretas y econometría, que es el modus tollens tollens, ya inferencia lógica de deducción, cuando pretenda demostrar, a través del método experimental. Bueno, acá en un pequeño gráfico. Bueno, las ciencias se clasifican de acuerdo a su metodología empleada. Ya el método científico es el que utilizamos, ya, pero dentro del método científico están los diferentes, distintas maneras de aplicar, ¿no? Por ejemplo, una manera es la inducción. A partir de observaciones y experimentos particulares, ese se llama el principio de inducción. Luego se formula la hipótesis, que se plantea el problema, y bueno, se sigue una norma. Luego se prueba la hipótesis, ya mediante experimento. Luego demostración o refutación. Entonces, antítesis. Acá se trata de negar, o sea, yo te voy a demostrar de que lo que vos pusiste es falso. Entonces, una vez no se puede negar, entonces ya recién se pone la teoría científica y comprobada. Se llama tesis o teoría, pero es algo que ya está demostrado, comprobado. Bueno, ese es el método de observación, ¿no? Luego está el método experimental, que son las fases. La formación de la hipótesis, contrastación, verificación, y etc. Esto vamos a verlo.
Bueno, acá tenemos los fenómenos físicos y lo que decían, ¿no? Fenómenos físicos y fenómenos químicos. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo, ¿no? Eh, Se caracteriza por ser reversible, como les digo. La deformación de un resorte eh, se puede revertir, ¿no? Yo lo dilato, vuelve a su estado original. En la dilatación del hierro por acción de calor, por si acaso, todos los cuerpos se dilatan o se expanden con la acción de calor, pero vuelven a su estado original, con el frío. O incluso se encogen, ¿no? Si le falta calor, o sea, en pocas palabras, si hace frío, se va a encoger. Algunos materiales se encogen y cuando hace calor se alarga, ¿no? Se expande, pero vuelven a su estado original. Entonces, eso es un fenómeno físico. Fenómeno químico, por ejemplo, son aquellos que no vuelven a su estado original. Combustión de la madera, por ejemplo, o la oxidación del fierro. Ocurre un proceso químico y no puede volver al estado original. Luego, tenemos los fenómenos biológicos, ¿no? Eh, que es básicamente el estudio de los seres vivos. Por ejemplo, el crecimiento de un niño, el envejecimiento de una señorita, etc. Por si acaso, todo esto que les estoy diciendo de la parte teórica entra en el así que no es, no está de más estudiarlo, porque esto sí entra bastante de la parte teórica de la física. Así que repito, tienen que sabérselo, no tan de memoria, pero sí, tienen que estudiarlo, ¿no? Y tratar de sabérselo lo mejor posible. Ya van a ver con los cuestionarios. Ya. Bueno, la división de la física se divide en física clásica y esta estudia todos los fenómenos en los cuales la velocidad es muy pequeña comparada con la velocidad de la propagación de la luz. Ya, esa es la física clásica. Es todo lo que vamos a estudiar nosotros. Física clásica. Ya no vamos a estudiar algo más allá complejo que ustedes. Bueno, la física clásica se subdivide, tenemos en la mecánica y la mecánica se divide en estática, cinemática y dinámica. Estática es los cuerpos que están quietos, no se mueven, ¿ya? Cinemática estudia las causas por los cuerpos ya no están en equilibrio, o sea, básicamente los cuerpos se mueven, se empiezan a mover. Y la dinámica estudia los tipos de movimiento, pero sin importar las causas. Ya, es un movimiento, pero tal vez un poco más complejo que la cinemática, ¿ya? Luego tenemos la acústica, la termología, estudia los fenómenos térmicos. Eh, la acústica, bueno, los sonidos, fenómenos de la audición, ¿no? Esto igual es bastante importante en, en todo sentido, ¿no? La termología, el estudio de los fenómenos térmicos, la variación de temperatura de un cuerpo, por ejemplo, cuando se expande un cuerpo, se reduce su tamaño, ¿no? La óptica. Este estudia los fenómenos visibles relacionados con la luz, ¿ya? Por ejemplo, eh, la formación de nuestra imagen en un espejo. La observación de un objeto a través de una lente, la exposición de la luz solar en los colores del arco iris, ¿no? Un ejemplo sencillo. Bueno, el electromagnetismo también lo estudiamos, que básicamente la interacción de la corriente eléctrica y los campos magnéticos. Ya eso vamos a verlo en la parte de electromagnetismo. Creo que entra acá. No, no entra eso. Menos mal. Que se complica un poco esta parte. Y luego tenemos electricidad y magnetismo, que estudia las cargas eléctricas y magnéticas, ya los electrones, la parte de los electrones que se mueven para generar electricidad. Y luego tenemos la física moderna. Ya, entonces, básicamente física clásica, física moderna. En la física clásica tenemos en la parte mecánica, que es estática, cinemática, dinámica, acústica, termología, óptica, electromagnetismo y electricidad, ¿no? Esto se lo tiene que saber de memoria, pero saber de dónde sale, qué es cada cosa, ¿no? Bueno, física moderna, clásica y moderna. Ya, y en la moderna, básicamente, pueden leer esto, ¿no? No hay problema. Que es la relatividad de Albert Einstein, la física cuántica, física atómica y física nuclear. ¿Ya? Entonces, tenemos entonces la relatividad, física cuántica, física atómica y física nuclear. No se olviden de eso. Esto no lo vamos a ver a grandes rasgos, ¿no? Porque no es necesario. Pero sí leamos. Ya, bueno, esto entra a la parte de metrología, las cifras significativas.
Bueno, los dígitos distintos de 0 son significativos. Por ejemplo, 52. 5.200 centímetros tiene dos cifras significativas. Quiere decir que no se pueden compactar más. Estos dos ceros no son significativos. Ya, los ceros y todos los medios de números diferentes de ceros son significativos. Por ejemplo, 901. Este cero, como está a la izquierda, hay un número que es significativo y a la derecha otro. Entonces lo convierte automáticamente en un número significativo. Ya, por ejemplo, 10609 tiene 5 cifras significativas. Todos, ¿no? Porque el 0 está al lado del 1, este 0 está al lado del 6, bueno, es significativo. Los ceros al lado izquierdo de un número diferente de 0, simplemente una cifra significativa, no son significativos. Quiere decir que todos estos ceros que hay acá no son significativos. Se pueden reducir. Ya lo vamos a ver cómo reducirlos, ¿no? O de acuerdo a la metodología. ¿Ya? Luego, los números mayores que 1, los ceros escritos a la derecha de la coma decimal, también cuentan como cifras significativas. Por ejemplo, 2,0 tiene dos cifras significativas. 10,093 acá tiene 5 cifras significativas, ¿no? ¿Ya? Entonces, los ceros escritos a la derecha de la coma decimal. No se olviden. Bueno, los números enteros, los ceros situados después de un dígito distinto de 0 pueden ser cifras significativas. Perdón. Pueden ser o no cifras significativas. Ya, por ejemplo, acá, el número 5 es significativo, sí. Tal vez 250 puede tener los tres. Para saber este caso, básicamente es lo mismo que hemos visto acá arriba, ¿no? Solo que no sé por qué lo dice así. Acá 55.200, estos dos ceros, lo podemos expresar de otra manera, que es la otra anotación, ¿no? Que es 52 por 10 a la 2, ¿ya? Y eso me da lo mismo. Y eso es lo que vamos a ver en este tema. Las multiplicaciones, ¿no? O sea, esto tómenlo en cuenta, no es muy complicado. Así yo tengo 5.200. Esto puedo expresarlo de esta manera. 52. ¿Por qué decimos que es significativo el 52? Porque no se puede reducir más. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Acá lo tengo. Ya. Esto puedo expresarlo como una multiplicación, ¿no? Si estos dos ceros, yo le multiplico 10 a la 2. Esto es equivalente, ¿ya? Equivalencia, símbolo de equivalencia, no se olviden, a este mismo número acá. ¿Ya? Entonces, son equivalentes. Ya. Bueno. Listo. Ya. Acá tenemos una equivalencia. Ahora es importante que entiendan que es por 10 a la algo. Acá vamos a poner a la derecha por 10. Bueno, básicamente 10. 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2. Vamos a ver su igualdad, ¿no? 10, cualquier número elevado a 0 es igual ¿a cuánto? 1. A 1, 1. ¿no?
siempre y cuando sea distinto de 0. 10 a la 1, ya sabemos que es 10, es el mismo número, porque el número elevado a 1 es el mismo número. 10 a la 2, 100. ¿Ya? Básicamente, para que no se complique, si hay un 1, ¿cuántos ceros tengo que aumentar? 1. Si hay un 2 acá, ¿cuántos ceros tengo que aumentar? 2. Entonces acá, si me dice, acá vemos un 2, ¿no? Para que no se compliquen y hacer cálculos innecesarios, simplemente, ¿cuántos ceros hay? ¿Cuánto es acá? 2. ¿Cuántos ceros aumento? Al 52, 2 ceros. No es nada más que eso. Esa es la notación científica. No, no es nada más complejo que eso. No, no se complique. ¿Ya? Básicamente eso. Esa es la notación científica. Eso es lo que tienen que aprender. No es muy complicado, si se dan cuenta. Simplemente, ¿cuántos ceros le aumento? 2. Si tuviera una coma algo, igual, vamos a ver. ¿Ya? No, acá esto no importa. Ya, básicamente es esto. No, no. A ver, eh, acá dice en la multiplicación y la división, el resultado debe contener tantas cifras significativas como el número con la menor cantidad de cifras significativas. Por ejemplo, si tengo 1, 2, 3, 4 y 20, acá tengo 5 cifras significativas, porque no se puede dividir más. Y este tiene 3 cifras significativas, ¿no? Porque, y después de la coma. Ahora, este resultado debería poder redondearse a 3 cifras significativas. Por ejemplo, 12, 2, 3, 4 por... Ah, bueno, esta es una multiplicación. Ya, mira. Acá, ¿cuántas cifras significativas hay? 5. Y acá hay 3. Ahora, el resultado se redondea a la menor cifra significativa que tenga uno de los números. Por ejemplo, acá hago esta multiplicación y se redondea a 3 cifras significativas. Ya, acá por ejemplo tengo entre 2 y 3, tengo 2 cifras significativas, debería poder redondear al menor, ¿no? Que sería 2 cifras significativas. Tanto sea multiplicación o división. Ya es una pequeña teoría, no es muy complicada. Ya, estamos viendo las reglas de redondeo. Ya, esta parte es importante. Existen varios tipos de redondeo, pero vamos a ver este tipo. Ya, el redondeo no es muy complicado. Por ejemplo, si yo quiero redondear a 3 cifras significativas este número, 5,834, quiero redondear a 3 que serían acá. Vemos, si el número es menor que 5, por ejemplo, el 4 es menor que 5, ¿no? ¿A cuánto lo redondeo? A 5,83. Ya, esa es la regla, primera regla. Si el número es menor que 5, redondeo hacia el que tiene debajo. O sea, lo ignoro. Este 4 lo ignoro. Y se mantiene el 5,83. ¿Ya? Lo mismo acá. 17,4 lo ignoro y lo dejo como 17. ¿Ya? Ahora, si la cifra que se obtiene es mayor que 5, se aumenta hacia arriba. ¿Ya? Por ejemplo, 5,384. Si yo quiero redondearlo, quiero deshacer esta parte de acá, ¿no? Por ejemplo, el 4 ¿es mayor que 5? No, no, entonces lo ignoro. Ahora, el 8 ¿es mayor que 5? Sí, entonces el número a la izquierda, que es el 3, al cual lo voy a redondear, se queda como 4. Esto es casi intuitivo, casi intuitivo. Entonces, menor que 5 se ignora, mayor que 5 se aumenta una cifra, solo en uno aumenta su valor, ¿ya? Por ejemplo, esto quiero redondearlo a 2, 2,1, 6, 8, bueno, perdón, quiero redondearlo a 3 cifras significativas. Me queda pues, este 8 es mayor que 5, así entonces se aumenta en 1 el valor izquierdo, que queda como 2,17. ¿Ya? Esto tal vez no se les complique mucho, pero igual practíquenlo. Tal vez esta parte no, sino la siguiente parte. Ya, esta es tal vez la parte menos contraintuitiva. Ahora, si el dígito siguiente, ya, perdón, eh, si el dígito anterior al que voy a redondear es par, no se cambia. Ahora, si es impar, se aumenta una unidad. Por ejemplo, si yo tengo este número, 1365, quiero redondearlo ¿a cuántas? A 4 cifras significativas.
Vean esta parte. Tengo 5. ¿Hacia dónde los redondeo? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Depende. ¿Depende de qué? Del valor izquierdo. Este valor izquierdo, ¿es par o impar? Es par, ¿no? Todos los números pares ya son 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8 son pares. 1, 3, 5, 7 son impares. 7 no. Ya, entonces, este 5. ¿Cómo sé si el de la izquierda va a ir hacia arriba o hacia abajo? Bueno, perdón, va a aumentar su valor, ¿no? Si es par. Acá es par, ¿aumenta? No, no aumenta. Entonces, las reglas es que si el número a la izquierda del 5 es par, no aumenta. Sin embargo, si el número es impar, por ejemplo, es un 7, ¿va a subir? Sí tiene que subir, ¿no? Porque es impar. Hay un 5 y el de la izquierda sube. 3/28. Esa es la regla básicamente para redondear. Luego, si, bueno, lo mismo con el 5, ¿no? Si la cifra que sumiste es igual a 5, ya seguido de cualquier otro dígito distinto de 0, se aumenta. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero redondear, por ejemplo, este 7. Ahora, este 7 sabemos que es impar. Bueno, digamos que fuera par, tampoco no interesa. Si esto fuera par, no interesa, igual tendría que aumentar, porque si bien acá hay un 5, el número que hay a la derecha del 5 es diferente de 0. Ya, entonces, por tanto, aumenta su valor. Ya no importa si esto sea par o impar. Ahorita vamos a ver en el 100. Por ejemplo, el número después de la derecha, después de este 8 es 5, ¿no? ¿Hacia dónde debería aumentar? Depende. Este es par, ¿no? Si es par, entonces dijimos cuál era la regla. Si es par, no pasa nada. Pero acá hay esta otra regla. Si hay un número a la derecha que sea distinto de 0, por ejemplo, 0,00001, ¿cuánto es? Es distinto de 0, ¿no? Entonces, se aumenta, se aumenta. Este 8 se aumenta un 9. Esas son las dos reglas más, entre comillas, complicadas, ¿no? Si el número es par, se mantiene su valor. Si el número es impar, se mantiene su valor. Obviamente, si quiero redondear, hay un 5 después. Pero si después de este 5 hay cualquier número distinto de 0, aumenta su valor siempre. Siempre, no importa si es par o impar. Si es un 5 y cualquier otra cosa, aumenta su valor. ¿Listo? Por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? Esto pueden verlo a dos cifras significativas. Esto ya lo pueden analizar. Ya, esto lo hemos visto. Ya, esto lo hemos visto. Esto pueden verlo. Es lo mismo. Es lo mismo. Ya, listo. Aquí ya se está acabando el tiempo, por eso me estoy apurando. Ya, la notación científica es por lo que le decía. El número A por 10 a la n. Siempre y cuando a la derecha haya 0, puedo reducirlo, ¿no? Reducir su tamaño. Por ejemplo, esto lo puedo expresar de esta manera. Ya, acá hay más ejemplos, ¿no? 5 por 10 a la 2. Acá, la coma decimal igual. La coma decimal, por ejemplo, si yo tengo 52 por 10 a la 2, es lo mismo esto que esto. 5,2 por 10 a la 3. ¿Ya? Es lo mismo exactamente. Porque eh, cuando yo le pongo un 1, se recorre la coma hacia la derecha, ¿no? Entonces, esto es equivalente al famoso 52.000. ¿Ya? Si no tiene coma, es automático, ¿no? El valor y 2 ceros. Pero acá, ¿cuántos ceros se le tiene que aumentar? 3, ¿no? Pero hay una coma, entonces recorre la coma y es un 0. Luego se le aumenta los siguientes 2 ceros. Nada más, eso es la notación científica. ¿Ya? Lo mismo acá. Acá no se pueden reducir más, si se dan cuenta. No se puede reducir más porque hay un 0. 4,038 no se puede reducir más. Entonces, ¿cuánto? Acá yo sé, por ejemplo. Un momentito, para que lo veamos más. Acá contemos cuántos hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, 9, ¿no? Pero, ¿cuántas comas hay? Hay 1, 2 y 3.
que se le aumenta 9. Entonces en esta parte se le aumenta la coma. 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces decimos, estos 3 después de la coma, simplemente los restamos, menos 3, ¿ya? Entonces me queda 4, 0, 38, ¿ya? Y esto menos 3 me queda igual a, ¿cuánto 0? 9. Entonces le aumentamos 9 a 0. No es nada más que eso. Esa es la notación científica. ¿Se entendió? Sí. Ya, perfecto. No es nada más, esa es la notación científica. ¿Ya? Y para los números pequeños, el excedente es negativo. Por ejemplo, si tengo a la menos 2, es lo contrario. Hacia la izquierda le reduzco la coma. ¿Cuántas comas decimales tiene esto, por ejemplo? 1, 2. Justamente, ¿no? Por ejemplo, 1 por 10 a la 3, ¿cuántos espacios tiene? 1, 2 y 3 y recién va la coma. Contando desde el número, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner, este ejemplo. Esto puede funcionar con cualquier cantidad de números. Acá, 5 por 10 a la 4, ¿qué es lo que hay que hacer? Ponemos el 5. Contamos de acá. 1, 2, 3, 4, 0. Entonces ponemos 1, 2 y 3. Y eso, ¿ya? Contando desde el número. Y listo, eso es una notación científica. Que ya saben, 10 a la menos algo simplemente es una división. Es lo contrario que lo que hacemos acá, multiplicamos. Esto es como una división, ¿ya? Básicamente le decimos 5, si quieren verlo de otra manera, 1 sobre 10 a la 4. Entonces, ¿cuántos ceros tiene? 1, 2, 3, 4. Es lo mismo. Esto es lo mismo que esto, ¿ya? Entonces pueden verlo de esta manera, otra, o de esta manera. Es lo mismo. Bueno, eh, hasta acá vamos a quedar, hasta la parte de la notación científica, ¿no? Ya lo pueden ir leyendo, vayan leyendo todo lo que es esto. Vemos que es harto, ¿no? Pero tenemos 2 días más para terminar la parte de introducción. Ya, vamos a volver a repasar. Voy a ver cuánto falta. Bueno, ya no falta mucho, ¿no? Vamos a volver a repasar la siguiente lección ya con ejemplos, ¿no? Ya, y acá hay, bueno, múltiplos y submúltiplos, lo vamos a revisar qué es eso. Es que tiene su prefijo. Y con eso terminamos la lectura. Repito, vayan repasando. La siguiente, o sea, mañana vamos a volver a repasar todo, ¿ya? Pero ya esta vez con más ejemplos. Ya no tanto la parte teórica. Listo. Nos vemos mañana, entonces. Tengan buen día. Igualmente. Gracias, buenos días. Gracias.